Iglesia Compás presenta Identidad, propósito y destino. Amor por la palabra. ¿Cuántos están listos para esta palabra? Gríteme amén, por favor. Quiero pedirle algo. ¿Puede levantar su mano derecha al cielo? Si el del piano me ayuda, por favor. Levante su mano derecha al cielo. Señor, gracias. ¿Puede darle gracias a Dios? ¿Puede abrir su boca? Un minuto, abre tu boca, abre tu boca. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos estar aquí en Compás. Sé, Señor, que esta hermosa tarde, Señor, tienes algo para nosotros. Sé que esta tarde no es una tarde más, es una tarde en tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahí está. Clame al Señor. Si nosotros clamamos, Él responde. Y que hoy su gloria descienda de lo alto. Que esta palabra nos edifique. Que esta palabra nos confronte. Que esta palabra nos bendiga este día. Señor, voy a dar tu palabra. Tu palabra es verdad. Y sé que tu respaldo está aquí. Gracias, Espíritu Santo. Todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mi mensaje va a aparecer aquí en la pantalla. Quiero leer como manera de introducción lo que dice la primera parte de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pero antes de leerlo, diga conmigo: la santificación. Dígalo más fuerte: la santificación es una decisión. Yo quiero decirte antes de leer el pasaje: todo lo que decidamos en el presente tendrá su recompensa en el futuro. Lo vuelvo a repetir: todo lo que decidamos en el presente tendrá su recompensa en el futuro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Puede leerlo conmigo a las 3? 1, 2, 3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Luego, si vamos a 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, dice así: fueron santificados y fuimos hechos justos. Diga conmigo: justos. Y menciona un nombre que es sobre todo nombre. Menciona un nombre que es dado a los hombres. En el nombre del Señor Jesucristo. No, ese nombre tiene que ser exaltado. Lo voy a volver a decir: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que le exalte ese nombre que es sobre todo nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios fuimos nosotros santificados. ¿Sabes algo? Tenemos que aprender que la santificación en el hebreo se llama Kadash. Diga conmigo: Kadash. Kadash significa consagrar. Diga conmigo: consagrar. Diga conmigo: purificar. Y diga conmigo: apartarse. Tentaciones en el mundo siempre tendremos, pero los que deciden santificarse siempre verán la mano del Señor. Quiere decir que la santificación yo decido hacerla. Si yo busco al Espíritu Santo, Él me va a santificar. Jesús les dijo a sus discípulos: en verdad el Espíritu está dispuesto. Quiere decir, ustedes sí quieren vivir en santidad, pero la carne es débil. Por eso les motivaba mucho acerca de que oraran. Jesús les dijo a sus discípulos: no pueden velar una hora conmigo. Es por eso que en la actualidad, en pleno siglo XXI, Compás sigue siendo una iglesia que cree que sin santidad nadie verá al Señor. No, alguien apláudale al Todopoderoso, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabes? Hay muchos personajes en la Biblia que decidieron santificarse. Yo quiero hablar de 4 personajes hasta donde el tiempo lo permita. Y quiero que vayamos a Daniel capítulo 1 versículo 8, que dice así: pero Daniel se propuso, ¿qué propuso? No contaminarse. Levante un momento su mano, puede levantarla y diga conmigo estas palabras: la santificación es una decisión. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?
Sabe, creo que todos saben la historia, que el rey Nabucodonosor se llevó, según lo que menciona la Biblia en el capítulo 1, se llevó prisioneros a Babilonia a varios jóvenes. Esos jóvenes tenían ciertas características. Eran fuertes, eran personas letradas, eran personas muy inteligentes. Si tú observas de todos los que fueron, porque no fueron 4, sino que fueron muchos, cientos de jóvenes, no menciona los nombres de los demás, porque los que hacen historia son los que se santifican. Los que son conocidos por Dios y son honrados por Dios son los que se santifican para su gloria. Y dice la Biblia que Nabucodonosor ordenó al jefe de los servicios del palacio que de entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas trajeran a jóvenes bien parecidos, según lo que dice el versículo 4, a jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, que fueran cultos, que fueran inteligentes, que fueran entendidos en todos los campos del saber. Y también otra característica es que fueran aptos para servir en el palacio real. Según cuando los traen cautivos, se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Según lo que dice la Biblia en el versículo 6, que entre estos jóvenes estaba Daniel, estaba Ananías, estaba Misael y estaba Azarías. Ellos estaban allí. Vuelvo a repetir, no menciona a todos, pero menciona 4. Había una orden que según tenían que alimentarse bien por cierto tiempo, tendrían que alimentarse bien, tenían que estar fuertes, porque los iban a poner a trabajar. Lo que dice el versículo 7, a quienes el jefe del servicio del palacio les cambió el nombre. Ya no iban a ser Daniel, ya no se iba a llamar Daniel. Había llegado a Babilonia, entonces ya no era Daniel, ya no era Ananías, ya no era Misael y ya no era Azarías. Según lo que dice el versículo 7, dice que a Daniel le puso Belsasar, a Ananías se le puso Sadrach, a Misael se le puso Mesac y a Azarías se le puso Abednego. Daniel significa Dios es mi justicia. Ananías significa Dios es misericordioso. ¿Cuántos tienen un Dios misericordioso? A Misael se le significa ¿quién es como nuestro Dios? Azarías significa Dios es mi ayuda. Pero ahora les habían cambiado el nombre, y cada nombre que les cambiaron a ellos era honrando a dioses babilónicos. Por ejemplo, Belsasar significa Baal protege, Sadrach mandato de Acu, Mesac ¿quién es como Acu? Abednego significa siervo de Nebo. Para los babilónicos, Acu era un dios, el dios de la luna. Para Baal, para los babilónicos, Baal era el dios del universo. Y para los babilónicos, Nebo era el dios de la sabiduría. A estos jóvenes les cambiaron el nombre, pero no les cambiaron el corazón. Qué poderoso es Dios, que en medio de lo que vive el mundo todavía hay una iglesia que alaba y glorifica al que vive, que reina por los... No, alguien exalta al Dios de los cielos. Que en medio de lo que está viviendo el mundo todavía hay una iglesia consagrada al Señor. Me encanta que alguien tiene que tomar la iniciativa, y en tu familia tú tienes que tomar la iniciativa. Dice la Biblia en el versículo 8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe de los servicios del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Daniel hablaba con autoridad, porque cuando tú honras a Dios, Dios te da autoridad. Dios te da esa capacidad de decirle al mundo: no me voy a contaminar. Y según lo que dice el versículo 11 y versículo 12, Daniel habló con el mayordomo, a quien el jefe del servicio del palacio había encargado el cuidado de Daniel, de Ananías, de Misael, de Azarías. Y le dijo, fíjate lo que le dijo: ruego usted que haga una prueba con esos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días nos den
de comer solamente legumbres y beber solo agua. Solamente eso. Ellos sabían qué estaban haciendo. Ellos estaban guardando para Dios. Ellos estaban honrando a su Dios. Y yo quiero decirte que todos los que honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros también. No, yo pensé que alguien iba a gritar amén. Dios nos honra a nosotros también. Alguien apláudale que vive, que reina por los siglos de los siglos. Yo quiero decirte esta tarde, Dios nos ama a todos, pero no honra a todos. Dios honra a quienes le honran. Es bíblico, yo honraré a quienes me honren. Habrá alguien esta tarde que honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. No, alguien puede aplaudir, puede adorar, puede decir amén, puede gritar: Señor, te amo. Lo primero que quiero enseñarte es que la santificación te hace fuerte. Según lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 15, dice que pasados los 10 días, diga conmigo 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios está acostumbrado a hacernos más fuertes. Cuando buscamos la santificación nos hacemos más fuertes. Juan decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces ellos mostraron, el encargado estaba sorprendido de cómo estos hombres estaban más fuertes que los demás. ¿Quién puede hacer eso? Nada más y nada menos que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Qué poderoso que la santificación te hace fuerte. Número 2, la santificación activa los dones en nuestra vida. El versículo 17 del capítulo 1 dice en la Biblia que a estos 4 hombres Dios les dio, diga conmigo, Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros, para comprender toda clase de ciencia. Daniel, según lo que dice, el que tomó la decisión, el que fue al frente, el que inspiró, dice la Biblia que Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. La gente buscaba a Daniel porque Daniel tenía la presencia de Dios. Que la gente acuda a ti y que tú le des una palabra de Dios, y esa palabra de Dios le puede cambiar la vida a alguien para la gloria suya. Entonces llama mi atención que hay un cambio fuerte aquí en el versículo 19. Porque antes alguien los cuidaba, alguien antes los recibía, pero ahora dice la Biblia que ahora es el rey. Al rey le fueron a decir: oye, ¿sabes qué? Todos están muy bien, pero hay 4 que, ¿para qué te digo? Hay 4 que son salvadoreños. Aleluya, aleluya. Hay 4 que son de la iglesia de Compás. Gloria a Dios. Hay 4 que son diferentes. ¿Y quiénes son? Se llama Sadrach, Mesach, Abednego, Belsasar. Ellos son más fuertes. Ellos tienen diferencia. ¿Por qué? Porque han honrado a su Dios. El rey habla con ellos, según lo que dice el versículo 19. Y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, con Ananías, con Misael y con Azarías. ¿Sabes por qué? Porque habían estado en la presencia de Dios. Y la Biblia a mí me enseña, alguien tiene que gozarse, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La Biblia me dice que en la presencia de Dios soy purificado. No, alguien exalte la presencia de Dios. En la presencia de Dios encontramos absolutamente todo para su gloria. Lo tercero que quiero enseñarte es que la santificación te hace crecer. Debemos de anhelar crecer en el 2026 que viene. No puede ser un año más. No podemos vivir igual. Si queremos crecer, tenemos que hacer cosas diferentes. Y vine desde México a decirte que Dios sí quiere que crezcas. Dios sí quiere que avances. Dios quiere hacerte más fuerte. Alguien gríteme amén, por favor. Número 3,
La santificación te hace crecer. Según lo que dice la Biblia en el versículo 20, dice que en todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia, y sobre los cuales les preguntó el rey, según lo que dice el pasaje, dice que los encontró 10 veces más sabios. Wow. Yo creo en la gracia. ¿Cuántos creen en la gracia? Pero también creo en la presencia. Por gracia Saúl mató a 1000, pero por presencia David mató a 10,000. Por gracia ellos eran fuertes, pero estos por presencia eran 10 veces más fuertes. Los encontró 10 veces más sabios que todos los magos, que todos los adivinos que había en su reinado. Eran más fuertes, destacaban. Tú siempre vas a destacar cuando te sumerges en la presencia de Dios. Yo soy pastor y hay gente que me dice: yo no falto al culto y parece que voy para atrás. Es que no estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. Y la Biblia a mí me enseña que no seamos oidores sino hacedores de la palabra. Y todo el que es hacedor va a ver la gloria de Dios. ¿Alguien lo cree? Gríteme amén, por favor, esa tarde. Y denle un fuerte aplauso al que vive, que reina. Número 4. La santificación te ayuda a convencer a otros. Qué interesante. Daniel capítulo 2 versículo 46 al 47 dice que entonces el rey Nabucodonosor se puso de rodillas delante de Daniel, inclinó la cabeza hasta el suelo y mandó que le ofrecieran sacrificio e incienso. Después le dijo a Daniel: Nabucodonosor, el rey malo, fíjate lo que dice: verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses. Qué interesante que nosotros tenemos la capacidad, o Dios nos ha dado la capacidad, que con nuestros hechos, con nuestro testimonio, podamos convencerle al mundo que todavía Dios sigue siendo Dios, que todavía Dios sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Qué poderoso que todavía se puede lograr. Él es el Señor de los señores, Él es el Rey de los reyes. Y comienza a decir Nabucodonosor: Él es el que revela los misterios. Pues tú has podido descubrir este misterio. Quiere decir que Nabucodonosor decía: Daniel, no has sido tú, ha sido tu Dios que está en los cielos. Ha sido tu Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Poderoso. La santificación es una decisión que traerá recompensas. Número 5, lo quinto que quiero que aprendas: la santificación trae honra. ¿No me escuchó? La santificación trae honra. Daniel capítulo 2 versículo 48. Luego el rey puso a Daniel en un alto puesto y le hizo muchos y espléndidos regalos. Además, según lo que dice la Biblia, lo nombró gobernador. Lo nombró gobernador de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de aquella nación. Y por si fuera poco, Daniel no solamente piensa en él, sino que piensa en sus amigos. Y según lo que dice el versículo 49, a petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, a Mesach y a Abednego en importantes cargos de la administración de Babilonia. Daniel mismo se quedó en la corte del rey. Qué poderoso es Dios, que cuando nosotros nos santificamos, Dios nos comienza a ahorrar para su gloria. ¿Cuántos en el año que viene, alguien alabe, quiere ver la honra de Dios? Gríteme amén, grite gloria a Dios. Es tiempo que te santifiques, es tiempo que busques la gloria de Dios, es tiempo. Número 6, voy avanzando, el tiempo apremia. La santificación te ayuda a vencer toda obra del mundo. Hay gente que dice: es que es muy complicado. Claro, es complicado cuando actúas en tu carne. Claro que es complicado. Hay gente que me dice: pastor, volví a caer en el alcoholismo. Nadie te traía en un bar. No son lugares para ti. Y la santificación te ayuda a vencer toda obra del mundo.
Estamos en este mundo, pero no le correspondemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. La Biblia dice que solamente nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Gríteme amén. Así que hay que representar bien al cielo. Así que hay que representar bien al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que alégrate esta tarde. Así que glorifícale esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Nabucodonosor sí en ese momento honró a Dios, pero después se vuelve a olvidar de Dios. Hay gente que tiene remordimiento, pero el remordimiento no ayuda. Lo que ayuda es el arrepentimiento. Y Daniel capítulo 3 versículo 1 dice, según la Biblia, que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. El versículo 5, se dieron instrucciones: cuando oigan ustedes tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el salterio y todo instrumento musical, todo Babilonia se pondrán de rodillas y adorarán a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Y el versículo 6 dice: y todo aquel, diga conmigo, y todo aquel que no se arrodille y adore la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué crees? Pues dice la Biblia que la multitud estaba reunida. De repente se escuchan los instrumentos de música. De repente se escucha absolutamente todo. Y todos los babilónicos se comenzaron a arrodillar. Pero dentro de todos los babilónicos, dentro de todos los que estaban en Babilonia, hubo 3 que no se arrodillaron. Y claro, sé quién es. Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron ante las cosas del mundo. Ellos prefirieron mantenerse firmes porque sabían que ellos tenían que honrar a Dios en medio de un mundo que se está perdiendo, en medio de un mundo que se está llenando de maldad y de pecado. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seamos cristianos genuinos. No seamos cristianos de solamente el jueves y domingo. Honremos a Dios en todo tiempo. Que Él brille en nosotros. Qué bonito se siente cuando estás en un restaurante o en algún lugar y de repente alguien dice: oiga, puede orar por mí, porque la gente te comienza a identificar. Qué triste es que digan: ¿a poco él es cristiano? 25 años desde que inició esta iglesia. Pues no se le nota. Qué triste sería. Pero los que nos sumergimos en la presencia de Dios, no, alguien puede alabarle. Los que nos sumergimos en la presencia de Dios vamos a brillar con la luz de Cristo. Nuestro rostro va a resplandecer con su luz. Habrá alguien que pueda exaltarle este día a la presencia de Dios. Gríteme amén, por favor. Juan en una de sus cartas da una recomendación: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Yo elijo a Dios en medio de todo. Te elijo a ti por sobre todas las cosas. Lógicamente los babilónicos comenzaron a decir, según lo que dice Daniel capítulo 3 versículo 2 y 14: hay unos judíos que no se guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses ni a la estatua. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Según lo que dice la Biblia, que Nabucodonosor se puso furioso y mandó que llevaran ante él a estos jóvenes. Cuando ya estaban en su presencia, él les hizo una pregunta y les dice: ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer? Y ellos dijeron: claro que sí, no nos arrodillamos y no nos vamos a arrodillar. El rey se enojó tanto que dijo: les voy a dar una última oportunidad. Van a sonar todos los instrumentos y yo quiero ver con mis propios ojos que ustedes se arrodillan. Y si no se arrodillan, voy a mandar a calentar ese horno 7 veces más para ver si su Dios los puede librar.
Y sonó todo, ¿y qué crees? No doblaron su rodilla. Ellos se mantuvieron firmes como viendo al invisible, porque Él es nuestra roca, Él es el que levanta nuestra cabeza. Alabado sea el nombre de Cristo. Ellos comenzaron a decir: no tenemos por qué discutir este asunto. Versículos 16 y 17. Nuestro Dios a quien nosotros adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos. Él nos librará. Pero escucha, pero me encanta esto, y esta palabra es para ti. Ahí te va. ¿Alguien está listo? Gríteme amén. Versículo 18 aparece en pantalla. Fíjate lo que dijeron: pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que ni aún así adoraremos a sus dioses, ni nos vamos a arrodillar ante la estatua de oro. Aunque no lo hiciera, Él sigue siendo Dios. Si me contesta, gloria a Dios. Y si no me contesta, gloria a Dios. Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 19. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos, ni den fruto los olivares, aunque los campos no den su cosecha. Yo le alabaré porque el Señor es el que me da la fuerza. Le alabaré. Alguien alábele, alguien alábele, alguien alábele. Señor, estamos en tu perfecta voluntad. Daniel capítulo 3 versículo 21 dice que los 3 jóvenes fueron atados y arrojados al horno de fuego. El horno estaba tan encendido, según lo que dice la Biblia en el versículo 22 y 23, que los soldados que los arrojaron, cuando arrojaron, cayeron muertos, quemados. Si estos soldados al estar afuera fueron quemados, ¿qué se puede esperar de Sadrac, Mesach y Abednego? Quizá alguien hubiera esperado, o quizá gente decía, no, que Dios los iba a librar. Te quiero decir esa tarde: no siempre te librará del horno de fuego, pero Dios se va a meter contigo al horno. No siempre. No siempre será como tú quieras, pero lo que Él haga está muy bien. Él es Dios, Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Alguien apláudele al Rey de los reyes. El horno estaba tan encendido que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado, los cuales esos 3 jóvenes cayeron atados. Pero yo quiero decirte, y esta es la clave: la santificación da victorias. Nabucodonosor, cuando se entera que los soldados han muerto, Nabucodonosor decía: ya se murieron. Y según historiadores, dicen que era tanto su maldad en su cabeza, que al horno de fuego había mandado hacer una ventana para él ver cómo la gente moría. Entonces él, cuando ve esa ventana hacia el horno, piensa que va a ver a unos muchachos hechos cenizas. Pero dice la Biblia que Nabucodonosor estaba asombrado y les preguntó a los consejeros de su gobierno: oigan, ¿no arrojaron al fuego a 3 hombres atados? ¿No eran 3? Y todos dijeron: sí, claro que sí, lo hicimos así. Y Nabucodonosor dice: pues yo no veo 3, yo veo 4. Y no están atados, están desatados. Caminan en medio del fuego. En medio del fuego Dios está contigo. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Pero fíjate lo que dice Nabucodonosor: pero el 4º hombre tiene una semejanza diferente. Parece un Dios. Y si hiciera un Dios, era el Rey de reyes y Señor de señores. No, alguien aplauda. Era el Rey de reyes y Señor de señores. Dios nos librará del horno.
2026 que sea un año de santificación. Señor, menos de mí, más de ti. ¿Cuántos se atreven? Gríteme amén, por favor. Oigan, ¿y Daniel? Pregunta, ¿y Daniel? Pues según lo que dice la Biblia, Daniel también pasó por un proceso. Según lo que dice la Biblia, que dieron la orden que nadie podía orar a Dios. Y cuando fue dicho el edicto, ¿sabes qué hacía Daniel? Abría su ventana y comenzaba a orar 3 veces al día. Ellos decían, aunque el mundo dice que no puedo orar, yo sé que sí puedo clamar y tengo un Dios que responde. Gracias a sus oraciones, según lo que dice la Biblia, para terminar, dice que lo aventaron en el foso de los leones. Y cuando lo aventaron en el foso de los leones, todos pensaron que los leones se lo iban a comer. Pero según lo que dice la Biblia, alguien alabe el Todopoderoso. El rey Darío le pregunta: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien tú sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió: que viva su majestad. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de leones para que no me hiciera ningún mal, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo, y Dios está conmigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Alabado sea el nombre de Cristo. Puedes poner la imagen de Daniel en los leones. ¿Sabes por qué a Daniel no se lo comieron los leones? Porque Daniel no olía carne. Soy cristiano, pero huele a carne. Huele a carne. Por eso tenemos que buscar la santificación. Pastor, pero es muy difícil. Difícil para ti, pero para Dios no es imposible. Te lanzo el reto. Te lanzo el reto. Métete en ayuno y oración por 10 días y vas a ver cómo vas a brillar en la presencia de Dios. Alguien grite amén. Alguien grite gloria a Dios. Apláudale al Rey de los siglos. Dios los libró. Dios le dio la victoria. Dios levanta a aquellos que se santifican. Alguien grite amén. Ponte de pie, por favor. El tiempo se me ha acabado. Y puedes levantar tus manos al cielo. ¿Por qué no adoramos al Señor? Voy a pedir al grupo de alabanza que venga. ¿Hace cuánto que no adoras? Pero en realidad, que sale de tu alma y le adoras. A veces venimos a la iglesia, pero estamos en automático. Nos dicen canten y cantamos, pero ¿hace cuánto que no le adoramos en espíritu y en verdad? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y adoramos al Rey de los siglos? Ahora, alguien invoca al Dios Todopoderoso. Alguien invoca al Dios Todopoderoso. Vamos, ahí está. Alguien anhela la presencia. Alguien anhela de ti, Señor, ahí está. y menos de mí. Más de ti, menos de mí, Espíritu Santo. Lo que quiero Hoy muero. es vivir Hoy muero a lo mío. mismo. Y hoy haz tu obra en mí. Haz tu obra. ¿Hace cuánto que no hablas lenguas? ¿Hace cuánto que no clamas? Aquí estoy. Y Rocco, aquí está el Espíritu Santo. Adorándote, Levanta tus manos. Adórale. quiero Más de ti, Señor. menos de mí. Señor, aquí está tu iglesia. Lo que quiero es Queremos más y más. viendo a mí mismo. Más de ti, Espíritu Santo. Entregar Oh. mi vida en santidad Hoy y amor. Hoy yo mengo para que tú crezcas. Con manos alzadas. Con manos alzadas. Señor, Ahora, adórale fuerte. Más de ti, Señor. menos de mí. Hoy renuncio a todo pecado. Hoy renuncio a pláticas que estaba teniendo que no son agradables. Hoy vuelvo a la santidad. Hoy vuelvo a buscarte. Hoy necesito tu presencia. Oh, santifícanos. Santifícanos. Señor,
Queremos más de ti, Espíritu Santo. Gracias por haber escuchado al pastor Vladimir Rivas. Nos daría mucho gusto que se comunicara con nosotros. Búsquenos en Twitter @pastorvladimir y en Instagram como @pastorvladimir.sv o en el Facebook de la Iglesia Compás Internacional. Iglesia Compás.